liberación de la energía, que es equivalente a la curva de resistencia. Entonces, de acuerdo al ejercicio que vimos, que les dejé, pues utilizan esta fórmula. Ya me lo había mostrado uno de ustedes, como creo que fue Xochigua, que me mostró el procedimiento, y bueno, pues ya tienen el procedimiento. Aquí está la solución. Calculan la derivada de la complianza. Bueno, la complianza ya saben cómo calcularla, U entre P, y están ahí los valores. P vale 4 kilonewtons. Hacemos la derivada con respecto a la grieta y nos da ese valor en newtons a la menos 1, la complianza. Después ya la velocidad de liberación de energía queda como 34.4 kilojoules sobre metro cuadrado. Finalmente se hace la gráfica de A contra la complianza. Estos son los puntos de A1, A2, A3, etcétera. Y en A3 pues se tiene el valor crítico, y entonces para un valor de carga de 3.12 tenemos la complianza que nos da de 5.6 y 6.8 para un tamaño de grieta de 50.5 de tamaño de grieta. Ajá. Bueno, el último ejercicio, el último ejemplo de este tema, de la velocidad de liberación de energía, pues es otra vez una viga doble cantilever. Vemos aquí la pieza que está en donde dice control de carga, donde tenemos una altura de 2H, un espesor de B y un tamaño de grieta A. Cuando le aplicamos una carga, pues obviamente se da un desplazamiento. El desplazamiento ya sabemos que vale F por A cúbica sobre 13I. Y se puede sustituir por 4 veces FA cúbica sobre 16, sobre BH cúbica, sustituyendo el valor del momento de inercia. Ajá. El momento de inercia de BH cúbica sobre 12, nos queda 4FA cúbica sobre EB por H cúbica. La complianza es el incremento del desplazamiento entre la carga, que es 2 veces el desplazamiento. Hay 2 desplazamientos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, se suman, se divide entre la carga. Se sabe que U pues vale 4FA, entonces se sustituye por F con F da 1, me quedan 8A cúbica sobre EBH cúbica. Lo que nos lleva a derivar esto con respecto a es la derivada de la complianza con respecto al tamaño de grieta. Nos da 24A cuadrada sobre EB por H cúbica. Y entonces, aplicando la definición de velocidad de energía de deformación, es 1 entre B por la carga, un medio de la carga al cuadrado, por la derivada de la complianza entre A. Sustituyo el valor de la derivada de la complianza, que es 24A cuadrada sobre BH cúbica, lo sustituyo aquí y lo multiplico por un medio de F cuadrada, y nos queda 12F cuadrada A cuadrada sobre sobre el módulo de elasticidad por el espesor al cuadrado por H cúbica. Y las unidades son joules sobre metro cuadrado o joules por metro a la menos 2. Recordamos que la velocidad de liberación de energía crítica es igual a 2 veces la energía de superficie, y la fuerza crítica será la carga entre el espesor entre el tamaño de grieta, la raíz cuadrada de 1/6 de la energía de superficie por el módulo de elasticidad por H cúbica. Ajá. Entonces, aquí volvemos a hacer lo mismo. El control de carga nos dice que es 1 sobre 2B P cuadrada derivada de la complianza con respecto a la grieta. Y cuando se hace el control del desplazamiento, se restringe el desplazamiento y varía la carga, o aquí se mantiene constante la carga y varía el desplazamiento. Entonces es 1 sobre 2B el desplazamiento al cuadrado sobre la complianza al cuadrado por la derivada de la complianza con respecto a la diferencial de A, y obtenemos que G nos da 3/16 de U cuadrada por E por H cúbica sobre 16 veces A.
Entonces, si A se incrementa, G disminuye, o sea, la velocidad de liberación de la energía. Y bueno, tenemos la misma gráfica que ya habíamos visto, la curva G o R, la curva de resistencia y el tamaño de grieta crítico, que sería el punto donde la grieta se comporta de manera inestable. Bueno, vamos a ver ahorita esto, soluciones de esfuerzo, factor de intensidad de esfuerzo, lo vamos a ver. Para aquellos que estén interesados en la matemática de la determinación del factor de esfuerzos, K, que es SIF, Stress Intensity Factor, SIF, lo pueden encontrar en el Anderson de fractura, mecánica de fractura, y viene esta, ¿cómo se llama? Consideración matemática. Esto ya lo vimos al principio del curso. Vimos el problema de la frontera elastodinámica. Y entonces, pues, vemos el punto de vista cinemático, el punto de vista cinético, ¿sí? Los esfuerzos octaédricos, el tensor de esfuerzos. Vemos la ley de Hooke, perdón, el balance de momentum. El momento de balance lineal para un cuerpo cualquiera, viene el nabla, el operador nabla laplaciano, por los esfuerzos, son derivadas parciales de ρ por b, y finalmente el tensor de esfuerzos igual a la densidad de energía de formación por b, ¿sí? Y entonces aquí vemos que B es las fuerzas externas. La aproximación de desplazamientos, ahora sí lo vemos. Aquí resumimos que son las Partial Differential Equation más de Boundary Conditions, las condiciones de frontera para los desplazamientos que están reflejados en esta parte. La función de esfuerzos, de acuerdo al teorema de Airy. Entonces, los esfuerzos pueden ser expresados por una función de esfuerzos, de acuerdo a lo que se establece en el teorema de Airy. ¿Y cómo se obtienen los desplazamientos? Pues a través de las deformaciones. Mezclamos deformaciones, bueno, consideramos únicamente las deformaciones, y podemos obtener mediante integración los 3 desplazamientos y las 6 deformaciones. Aquí vemos la función de esfuerzos de acuerdo al teorema de Airy, lo llevamos a una función diferencial, encontramos una ecuación biarmónica, el operador laplaciano, que ya está nabla al cuadrado, bueno, nabla cuadrada o nabla 2, o de segundo orden nabla, con respecto a x1 y con respecto a x2, y nabla en la ecuación biarmónica nos da la función de esfuerzos en derivada por la cuarta derivada, y debe de ser igual a 0. Después podemos utilizar también los números complejos para hacer una representación. Como se ve aquí, la solución de ecuaciones diferenciales es una representación armónica del comportamiento de los esfuerzos. Sí, vemos bueno, también se ve, ya la hemos mencionado, ¿se acuerdan de la constante de Kolonov para deformación plana y para esfuerzos planos? Se puede deducir a través de la función de esfuerzos. Bueno, los modos de fractura. Los modos de fractura, el primero es de tensión, modo 1, o de apertura, se llama.
el modo 2, que es de compresión, el modo 3, de cortante, el modo 2, el modo 3 es cortante fuera del plano, o también se le conoce como desgarre, pero técnicamente es cortante fuera de plano, y el otro es cortante en el plano. El modo 3 ya lo hemos utilizado, lo utilizamos para hacer el experimento de la hoja de papel, con grieta y sin grieta, para generar una pequeña grieta, y después aplicamos el modo 1, y el modo 1 es el modo de apertura. Entonces, aquí vemos que el modo 1 y el modo 2 son los que generalmente aparecen en los problemas de ingeniería. Aquí tenemos una placa en modo 1 y 2. Si ustedes se fijan, la placa modo 1 pues está en tensión, que es esta parte, es un comportamiento biaxial, y el modo 2 está produciendo un cortante fuera de plano. La grieta es una grieta elíptica de dimensiones 2A, y tanto en la punta de la grieta como a mitad de la grieta tenemos un estado de esfuerzos biaxiales, donde aparece sigma Y, sigma X, como lo vimos en mecánica de sólidos al principio del semestre, bueno, de su carrera, y en la introducción del curso de mecánica de fractura. Entonces, aquí se generan, en la grieta elíptica, se generan esfuerzos cortantes, ¿sí?, que únicamente pueden ser producidos por la forma del modo 1 de actuar, ¿no? Bueno, también Westergaard en 1937 planteó un modelo utilizando matemática de números complejos o matemática compleja para establecer la función de esfuerzos y describir el comportamiento de una grieta elíptica en una estructura sometida a esfuerzos biaxiales, sigma X, sigma Y, y los esfuerzos cortantes que se generan respectivamente. Entonces, la función de esfuerzos queda en función de los reales más los imaginarios, como está aquí en la parte de abajo en color azul. Los esfuerzos también se pueden representar como una parte real y una parte imaginaria, tanto en la dirección X como en la dirección Y, como en tau. Y la relación de Poisson con respecto a los desplazamientos con el coeficiente de Kolosov o constante de Kolosov para esfuerzos planos y para deformación plana. El módulo de cortante es mu, que es igual a E sobre 2 veces 1 más nu, que es la relación de Poisson. Y también se pueden plantear los desplazamientos U y B en función de números reales e imaginarios. Ajá. También el modelo de Griffith puede ser planteado utilizando matemática compleja o números complejos o álgebra compleja para determinar los modos de comportamiento de fractura, donde el modo de comportamiento de fractura sería ZZ igual a sigma sobre la raíz cuadrada de 1 menos A sobre Z al cuadrado. Ajá, aquí considerando que Z puede ser finito o puede ser infinito. Ajá, y Z también como una función tanto real como imaginaria. Al modelo de Griffith expresado matemáticamente, considerando los esfuerzos en el modo 1 para determinar los coeficientes de intensidad de esfuerzos. Igual aquí, tenemos que 1 más epsi sobre 2a, que es el tamaño de grieta. Epsi es una función que está determinada por las deformaciones, como se muestra aquí. Epsi, Z y el plano X y el plano Y. X2, el punto P' y P. Acuérdense que delante de la punta de la grieta hay una zona plástica. Y luego esto será igual a 1 menos 1 medio de epsi sobre 2a más hot.
que es Hot High Order Term, términos de orden superior, que prácticamente son muy pequeños, entonces queda uno más EPSI, donde EPSI es pequeño, ¿sí? Y EPSI más A, pues nos da el valor de A. Y Z, que vendría siendo el factor de intensidad de esfuerzos, de acuerdo al modelo de Griffith, pues va a ser igual a sigma, la raíz cuadrada de pi por A, por la raíz cuadrada de 2pi por EPSI. Y así puedo determinar como número complejo Z igual a K1, que es el factor de intensidad de esfuerzos, que va a ser igual a sigma, al esfuerzo, por la raíz de pi por A. Ajá. Y también puedo expresar los esfuerzos como la relación de Euler del exponencial complejo. Y así se puede describir el comportamiento del crecimiento del tamaño de grieta utilizando números complejos y establecer a través de esta teoría de números complejos, utilizando las identidades de las identidades trigonométricas de los exponenciales complejos, como coseno de x menos i seno de x y y igual a r seno de teta, y seno de teta igual a 2 veces el seno de teta sobre 2 por el coseno de teta sobre 2. Se sustituyen en los esfuerzos, porque tenemos que los esfuerzos, o sea, recordamos que los esfuerzos es igual a la parte real de z menos la parte imaginaria de y por z'. Z' es este valor, se puede sustituir las igualdades trigonométricas y encontramos que sigma xx va a ser igual al factor de intensidad de esfuerzos entre 2pi por r, donde pi por r se puede igualar, o bueno, se convierte en una singularidad, pero se ve que hay una tendencia a tomar el valor de la raíz cuadrada de la grieta, del tamaño de la grieta, como vamos a ver posteriormente. Bueno, después utilizamos la ley de Hooke en 3 dimensiones, donde las deformaciones es 1 sobre E, igual a nu por por el esfuerzo en X menos nu por el esfuerzo en Y más epsilon Z. Para deformación plana, ZZ es igual a 0 y las ecuaciones son K sobre 2pi R, coseno, las que ya habíamos visto para sigma X, sigma Y y tau XY. Consideramos que sigma Z va a ser igual en la deformación plana, el esfuerzo en Z va a ser igual a nu por sigma X más sigma Y todas estas ecuaciones se van a transformar en una sigma Z igual a 2 nu por K1 sobre 2pi por R coseno de teta sobre 2. Aquí se ve la representación de las cargas actuando en un cuerpo cualquiera y donde se tiene un punto P donde hay esfuerzos o donde se generan estos esfuerzos sigma X, sigma Y tau X. Estos esfuerzos, con estos esfuerzos yo puedo describir el comportamiento de la grieta en su plano. Ajá. El plano de la grieta pues es un plano principal, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo determinar que los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2 son iguales a sigma X y sigma Y. Esto ya lo sé de la mecánica de sólidos y ya lo sé al principio del curso, lo vimos. Entonces sigma X va a ser igual a sigma Y igual a K1 sobre 2pi por X y tau XY en el plano de la grieta va a ser igual a 0. Después el factor de intensidad de esfuerzos K1 pues va a estar dado por sigma raíz de pi por A. Y bueno, aquí ya tenemos las relaciones para K1 considerando los esfuerzos X en la dirección X que pueden sustituir para determinar el factor de intensidad de esfuerzos que va a tener unidades de megapascales raíz de metro. Y puedo encontrar el esfuerzo para la dirección 1, para la dirección 2 y para el cortante. Entonces, los esfuerzos y el factor de intensidad de esfuerzos, valga la redundancia,
van a ser proporcionales de manera lineal. Vemos aquí que K1 es directamente proporcional a el esfuerzo, o sea, el esfuerzo pues está elevado a la primera potencia y es K1 es igual a sigma 1 a la 1, que es lo que se menciona en la primera sentencia. Ajá, y entonces viene K, que únicamente define el tamaño de grieta y el campo de esfuerzos en la punta de la grieta. Ajá. Y tenemos que se pueden presentar los modos 1, 2 y 3. Y la mecánica de fractura linealmente elástica tiene como factores de intensidad de esfuerzos K1, K2 y K3. Ajá. Aquí vemos que en la punta de la grieta va a haber vamos a ver la semejanza o similitud entre los tamaños de las grietas. Me equivoqué. Vamos a ver, la punta de la grieta va a tener un comportamiento plástico en esta zona, tanto para deformación plana como para esfuerzos planos. Entonces, K1A va a ser equivalente a K1B, o sea, el factor de intensidad de esfuerzos en la punta de la grieta en A va a ser equivalente al factor de intensidad de esfuerzos en B, a pesar de que los modelos, bueno, por ejemplo, esta estructura está sometida a tensión, o el primer modo, K1, y la viga doble cantilever también está sometido al modo 1, que es de tensión, que es donde está aplicada la carga P. Hay una punta de grieta, y en la punta de grieta pues, se van a tener patrones semejantes a la zona plástica, tanto para una viga cantilever como para un elemento estructural que está sometido a tensión. Ajá. Entonces, estos son patrones que se determinaron fotoelásticamente, pero se pueden determinar teóricamente y experimentalmente. ¿Sale? Bueno, aquí vemos la zona conocida como una zona singular, que es la punta de la grieta. Aquí vemos el esfuerzo en la dirección Y, la dirección R o el plano de la grieta, y vemos que sigma Y va a estar dado por el factor de intensidad de esfuerzos en modo 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por R, por el coseno de teta sobre 2 más 1 seno de teta coseno de 3 teta sobre 2, y vemos que hay una singularidad en la punta de la grieta, porque ya la mecánica de fractura no puede saber qué está pasando ahí o qué va a pasar adelante de la punta de la grieta, o sea, para dónde se va a propagar o cómo se va a comportar la grieta. Sin embargo, yo puedo predecir los esfuerzos en esta zona utilizando estas ecuaciones que ya nosotros vimos que fueron derivadas de números complejos o también, bueno, de álgebra compleja o también a partir de las ecuaciones diferenciales parciales. Aquí vemos el modo 1 en el campo de desplazamientos, utilizando números complejos. Aquí vemos que el desplazamiento en U va a ser igual al factor de intensidad de esfuerzos entre 2 mu, que mu es el módulo cortante, por la raíz cuadrada de R sobre 2pi. Y el comportamiento, bueno, por coseno de teta por la constante de Kolonov, K menos 1 sobre 2 veces seno cuadrado de teta sobre 2, y B es igual al factor de intensidad de esfuerzos entre 2 veces mu, la raíz cuadrada de R sobre 2pi, seno de teta sobre 2 por la constante de Kolonov, más 1 menos 2 veces el coseno cuadrado de teta sobre 2. Entonces, en la punta de la grieta, el campo de deformación plástica se puede representar a tensión aquí, porque el esfuerzo va a ser igual
Acá el factor de intensidad de esfuerzos K1 en el modo 1 sobre raíz de pi por A por la función de forma. La función de forma es FIJ de teta, que depende del ángulo del plano de la grieta. Acuérdense que el plano de la grieta es un plano principal, y entonces a partir de ese plano principal, pues yo voy a determinar un polinomio interpolador que me diga cómo se podría comportar la grieta. Ajá. Entonces, esto nos lleva a que en coordenadas polares yo tenga sigma RR como K1 sobre 2 raíz cuadrada de 2pi por R, y que cambien las funciones trigonométricas, como se muestra, a 5/4 del coseno de teta sobre 2, menos 1/4 por el coseno de 3 teta sobre 2, sigma teta igual a K1 sobre raíz de 2pi por R por 3/4 de coseno de teta sobre 2 o teta medios, más 1/4 del coseno de 3 teta sobre 2 o 3 medios de teta. Y tau r teta en coordenadas polares, K1 sobre raíz de 2pi por R, por 1/4 del seno de teta medios, más 1/4 del seno de 3 medios de teta. Ajá. Nos acordamos de las ecuaciones de transformación para resolver los esfuerzos en el plano polar, utilizando la ecuación de transformación, la matriz de transformación multiplicado por los esfuerzos sigma x, sigma y, tau xy, o sigma xy y sigma xy. Ajá. Que esta pues ya la vimos nosotros, la dedujimos, y esta matriz de transformación pues ya la multiplicamos por el vector y encontramos los valores de los esfuerzos radiales y tangenciales. Los planos principales o la punta de la grieta de los esfuerzos principales pues será sigma 1, en sigma 2 ya los conocen, sigma x más sigma y sobre 2 más menos la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Nosotros tenemos el plano cartesiano, y a partir de los esfuerzos en el plano cartesiano podemos determinar los esfuerzos principales en la punta de la grieta, ¿sí? Que estarán dados por la matriz de transformación por sigma xy, sigma de x, sigma de y tau xy, y vamos a obtener sigma 1, sigma 2 y sigma 3, los esfuerzos principales, que están dados por estas relaciones que están en la parte de abajo, y sigma 3 pues será igual a 0 para la condición de esfuerzos planos, y va a ser igual a 2 nu por K1 sobre 2pi por R, coseno de teta sobre 2 para la deformación plana, donde sigma 3 pues se puede reducir. Bueno, nosotros nos acordamos de que sigma 3, el esfuerzo principal, es igual a nu por sigma 1 más sigma 2. En el modo 2 pues es algo semejante, tenemos las condiciones de frontera, podemos establecer una función de esfuerzos, z igual a i por tau z sobre raíz cuadrada de z cuadrada menos a cuadrada. Podemos calcular los esfuerzos en el plano cartesiano en función de números imaginarios. Hacemos la conversión para el modo 2 y obtenemos estas ecuaciones. Y el modo 2, el factor de intensidad de esfuerzos va a ser igual a tau, la raíz cuadrada de pi por a. Igual, el modo 2, vemos los desplazamientos, el desplazamiento en U y el desplazamiento en B, y pues es igual a estas relaciones, y el factor de intensidad de esfuerzos en modo 2 es igual a tau, raíz cuadrada de pi por a. Entonces, comparamos con el comportamiento del modo 1 en coordenadas cartesianas y el modo 2
Bueno, continuamos, jóvenes. Entonces, tenemos una condición de naturaleza universal para el campo de esfuerzos asintótico. Entonces, ustedes lo vieron en la gráfica, el modo 1 y el modo 2 están dados por estas relaciones que hemos repetido constantemente para coordenadas cartesianas, ¿sí? De acuerdo a el comportamiento del factor intensidad de esfuerzos en modo 1 y en modo 2, ¿sí? Y Irving propuso que, esto es muy importante, que el esfuerzo en la dirección IJ iba a ser igual a el factor intensidad K sobre la raíz cuadrada de 2pi por R por una función de forma que estuviera en función del ángulo θ para determinar los planos principales. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, más hot, dijimos que era hot. Jóvenes. Alexis. Un término de orden superior, ¿no? High order. Exactamente. Términos de orden superior. High order terms, ¿eh? Términos de orden superior, que son prácticamente, pues, se aproximan a cero. Entonces ya tenemos aquí la relación de esfuerzos que planteó Irving por allá de 1948 para describir los factores de intensidad de esfuerzos en función de los esfuerzos, o viceversa, calcular los esfuerzos a partir del factor de intensidad de esfuerzos. Bueno, aquí vemos una solución matemática utilizando una muesca en B o una grieta en B. ¿Cómo se hace en la prueba de Charpy? Nada más que aquí es mediante las condiciones de compatibilidad y la función de esfuerzos de Airy. Ajá. Aplicando las condiciones de frontera, pues encontramos que, bueno, solucionando la ecuación diferencial,
encontramos que la función de forma en coordenadas polares R teta pues es igual a R lambda más 1, donde lambda pues son los valores característicos. ¿Se acuerdan de los invariantes? Bueno, pues los invariantes se determinaron como valores característicos. Aquí también lambda es un valor característico. Entonces tenemos la constante A, la constante B, la constante C y la constante D. Y esa es la función de forma o polinomio característico que se utiliza para determinar la parte complementaria, que sería esta F y J, ¿sí? Esa F y J la podemos determinar utilizando una función de esfuerzos para una grieta en forma de B o una muesca en forma de B. Ajá. Bueno, continuamos. Los valores de esfuerzos están dados por estas relaciones de derivación parcial. Ajá, tanto para teta como para R teta. Las condiciones de frontera son las que se establecen aquí. La ecuación característica queda como está aquí en forma matricial para determinar las constantes A, B, C y D igual a 0. Y vemos aquí, omega es igual a lambda menos 1 sobre lambda más 1. Y vemos aquí lo que habíamos mencionado. Los eigenvalores y los eigenvectores nos dan las soluciones no triviales, tanto para el modo 1 como para el modo 2. Ahí esta es otra cosa. Vemos la solución de la grieta usando una muesca. Vemos la tendencia de una grieta afilada o puntiaguda, donde seno de 2pi lambda es igual a 0 y seno de 2pi epsi subíndice n es igual a 0, con n igual a 1, 3, 4, etcétera. Ajá. Y los eigenvalores para el modo 1 serán los que están aquí, para el modo 2 serán los que están acá. Finalmente, la solución de estas constantes nos da las mismas relaciones para sigma r, sigma teta y sigma r teta. En K1 más K2, cuando están los dos modos de fractura presentes. Ajá, y vemos para grietas inclinadas exactamente lo mismo que habíamos hecho. Tenemos una grieta, tenemos un plano 1, un plano 2, bueno, un plano 1, un plano 2, que son mutuamente ortonormales o mutuamente perpendiculares. Y lo único que hacemos pues, es encontrar los esfuerzos principales, los esfuerzos en las direcciones 1 y 2, tanto los esfuerzos principales como los esfuerzos cortantes, utilizando las ecuaciones de transformación que ustedes que ya todos nosotros sabemos. Finalmente, sigma 1 es igual a seno cuadrado de beta, donde beta es el ángulo, que pues es igual que teta. Sigma 1 va a ser igual al seno cuadrado de beta por sigma. Sigma 2 va a ser igual al coseno cuadrado de beta. Para la orientación, beta es el ángulo de orientación de la grieta con respecto al plano horizontal. Y tau 1,2 es igual al seno por el coseno de beta. Y K1 es igual a sigma y raíz de pi por A. Y K2 es igual a tau xy por raíz de pi por A. El resultado final, pues, es que K1 va a ser igual a sigma, aquí atención, porque es la raíz cuadrada de pi por A, por la función de forma, que en este caso es para la grieta inclinada, es coseno cuadrado de beta, y K2, o K subíndice 2, va a ser igual a sigma, raíz de pi por A, seno de beta, coseno de beta. Esos son los factores de intensidad de esfuerzos en la dirección 1 y en la dirección 2. Bueno, esto nos sirve también para calcular las grietas en depósitos bajo presión cilíndricos que tienen una grieta inclinada, porque acuérdense ustedes que los esfuerzos circunferenciales, sigma teta, y los esfuerzos axiales se relacionan a una mitad, o sea, el esfuerzo longitudinal es la mitad del valor del esfuerzo circunferencial. Entonces, si tomamos un incremento delta L y vemos que este va a ser igual a este segmento que yo tengo aquí, tengo los esfuerzos circunferenciales, sigma 1,
y los esfuerzos normales, sigma 2, que es a lo largo de la cara del cilindro, de acuerdo a la presión interna o la presión que tenemos aquí, pues yo puedo decir que R en T mayor o igual a 10, voy a tener un depósito bajo presión de pared delgada. Y entonces esto va a ser igual a pi por R al cuadrado por P. Este es el área por P, nos da una fuerza. Y debe de ser igual a 2pi por R por T, que es el área circunferencial, por sigma Z. Si nosotros despejamos sigma Z, pi con pi da 1, R cuadrada con R mayúscula, nada más nos queda R, y sigma Z va a ser igual a P por R entre 2, que es el esfuerzo longitudinal. Ajá. Aquí abajo, el esfuerzo circunferencial, tengo que delta L, que es este segmento, por 2R, que es la distancia que hay, 2R donde está actuando la presión, ¿sí? Delta L por 2R, que es 2 veces el radio o el diámetro interno, nos da el área donde está la presión actuando, y esa se multiplica por la presión, pues nos da la fuerza que está actuando en la pared cilíndrica del depósito cilíndrico, y eso es igual a los esfuerzos en la dirección teta, que son los esfuerzos circunferenciales, que van a ser igual a 2 veces L, que es delta L, perdón, que es esta distancia, por el espesor, que es T, como está indicado acá. Y entonces sigma teta va a ser igual delta L por delta L, delta L entre delta L nos va a dar 1. Y R, y 2 con 2, pues también nos va a dar 1, y va a quedar P por R entre T. Ese es el esfuerzo circunferencial sigma teta. Ajá. Luego, entonces, sigma teta es igual a 2 veces sigma z, o sea, el doble del esfuerzo longitudinal. El esfuerzo circunferencial sigma teta que está indicado aquí es igual a 2 veces el esfuerzo axial sigma z. Entonces, esto, pues como se menciona aquí, explica el por qué un hot dog o una salchicha generalmente se fractura a lo largo de la dirección longitudinal primero, antes que la otra parte, ¿no? Entonces, la piel de la salchicha falla porque es un embutido, porque la presión interna hizo que los esfuerzos los esfuerzos circunferenciales fueran mayores. Ajá. En el equilibrio tenemos sigma z igual a PR sobre 2T y sigma teta igual a P por R sobre T. Para la grieta inclinada, pues lo único que hacemos es sustituir el esfuerzo K1, que es sigma z P por R sobre 2T, por la raíz cuadrada de pi por A, por 1 más seno cuadrado de beta. Ajá. Y K2 va a ser igual a P por R sobre 2T, raíz cuadrada de pi por A, seno de beta, coseno de beta. Bueno, ¿cómo voy a calcular? Ahorita ya calculé algunos factores, algunos factores de intensidad de esfuerzos. Con esta gráfica termino. Se pueden determinar por métodos analíticos. La limitación es que sea una geometría simple. Se pueden determinar por métodos de superposición y se pueden determinar por funciones de residuos pesados, o funciones de Green. Las ecuaciones de residuos pesados, o el famoso teorema de transformación Green, Oswald. Por métodos numéricos, y los datos ya están en los manuales de factores de intensidad de esfuerzos, o por métodos experimentales, como es la fotoelasticidad. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos el día de mañana y cuídense mucho. ¿Sale?
Bueno, por métodos numéricos me faltó multiplicar por el método de elemento finito, por el método del elemento frontera y por el método de elemento finito adaptativo, que es XFEM. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana y que la pasen bien. Cuídense mucho. Igual, profe, cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana.